La fundación de Bayamo es una realidad tangible. Son sucesos que nos marcan y que dejaron su huella a través del tiempo. El nombre de San Salvador nos viene de un hecho real, que es el suplicio del cacique Atuey a manos del conquistador Diego Velázquez. La luz de Bayamo es la que ha hecho la patria, la luz de la patria. Y esa luz que además es la consecuencia, y existe un mito para la luz que es la luz de Yara, y es la consecuencia de que hayan quemado allí al cacique Atuey. Y es la consecuencia de que los hombres que quemaron a Atuey, que fundaron la ciudad de Bayamo, que fundaron, allí fueron salvos de Atuey, fundaron una ciudad que se llama San Salvador de Bayamo. Y la ironía es que esos se llamaron entonces bayameses. Y esos bayameses quemaron su ciudad siglos después por lo mismo, por ansias de libertad. Por lo mismo que fue quemado Atuey, fue quemada Bayamo, por las mismas ansias de libertad. Bueno, ¿quién fundó? ¿Dónde fundó? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas y tal vez ninguna sea la verdadera. Lo mejor es que hemos llegado hasta aquí, que somos esto, y esto es lo que necesitamos ser, y esto es lo que queremos ser. Sería muy interesante saber dónde y cuándo ocurrió, eso sería muy interesante, pero por el momento no lo sabemos, y lo importante es todos los procesos que se dieron en esta zona de transculturación, todo el proceso, ese incipiente de amor al terruño que condujo a los procesos luego de las gestas independentistas. Ahí está el ejemplo. Es un artista que reflejó y estuvo una relación natural y dinámica con hechos históricos que fueron y se convirtieron en la columna vertebradora del sistema cultural nuestro. Este artista tuvo una relación de forma y contenido dinámica con su época y su entorno. Que estamos en un periodo por la globalización, por el uso del internet, las redes sociales, que se impone un poco ir a las raíces. Y entonces pienso que tenemos que ir a las raíces nuestras, pero a través de esto que por ejemplo estás haciendo tú, a través de estas vías que son donde tienen acceso hoy más los jóvenes, y por tanto se necesita crear, se necesita difundir de una forma amena, como decía José María Heredia, que también es testigo, instruir con agrado. Y con agrado tenemos que enseñar a Céspedes, que la gente se enamore de la obra de Céspedes, que se enamore de la obra de Perucho Figueredo, que se enamore de lo que hizo Francisco Vicente Aguilera. Se dice en historia que cada generación tiene que hacer una lectura diferente del pasado. Nosotros hace 30 años hicimos una lectura, fundamos, creamos, hicimos. Yo creo que le toca a la generación actual pues empezar también a analizar esta generación en base a los retos que tenemos hoy. Hoy día ya no tenemos colonización, ya no tenemos dominación extranjera, pero tenemos que sacudir otras trabas que tenemos. Trabas que nos hemos puesto nosotros mismos y que a veces las toleramos. Y para eso hay que conocer lo que hicieron nuestros ancestros y comportarnos como ellos, con esa misma seguridad, con ese mismo afán de crear, de cambiar, de ser mejores. Mejores en lo que se refiere a las condiciones materiales de existencia, pero también mejores espiritualmente. Más educados, más decentes, más creativos, más emprendedores, más solidarios. Y pensando y trabajando para uno mismo, también pensar y trabajar para los demás. Esta del siglo XVIII sí es
la que los generales bayameses en el año 1869, antes de prenderle fuego a la ciudad para evitar que cayera en manos españolas, la sacan del templo. Esto es un acontecimiento muy interesante. Al despedirse de la imagen, nos lo recuerda Maceo Verdesia, dice que Perucho le dijo a la imagen: hasta que ganemos la guerra y Bayamo sea reedificado. Es muy curioso que esta imagen desaparece, nadie sabe, toda esta generación ha muerto, y no es hasta la década de los años 40 cuando, teniendo un poco de, haciendo un paralelismo con la historia, es el año en que se firma la Constitución de 1940, la primera constitución democrática de la República. De ahí que, transcurridas varias generaciones, Bayamo sea considerada la cuna de la nacionalidad cubana y epicentro de la conformación del sentimiento nacional y de formación de la lucha independentista. Por eso el orgullo, cuando echamos una mirada retrospectiva a esos primeros padres fundadores que tienen nombres como Manuel de Socorro Rodríguez, Joaquín Infante, José Antonio Saco, Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo Cisneros y Carlos Manuel de Céspedes, por mencionar los más conspicuos de aquellas generaciones. Todos ellos también miraron en la historia y encontraron asideros posibles en esa inexidad, en ese proceso de conformación de la identidad nacional. Bayamo es mágico y yo creo que soy compositor precisamente por Bayamo. Bayamo me impregnó de la magia de los compositores tradicionales que hemos tenido en Bayamo. Caminar por Bayamo es suficiente para inspirar a cualquier poeta, a cualquier trovador. Hay ciudades que son así, que tienen esa característica, esa magia desconocida. Es algo que tiene, que hace que cada vez que llego a una habitación de hotel o me quedo en casa de un familiar, de un amigo, siempre siento el deseo irremediable de hacer una canción. Entonces, el artista narra eso, somos unos cronistas de la época y del entorno que nos tocó vivir, sea cual sea el entorno, el más pobre, el más humilde, ese entorno nos marca y la mayoría de las veces plasmamos eso en el lienzo, en el arte como tal, y lo paseamos por el mundo. Debido al calor que se siente, al amor que expresan todos los bayameses cada vez que nos reencontramos, es un motivo de festivo y un motivo de renovar las fuerzas. Cuando estamos tristes o fuera de Bayamo, acudimos a esta ciudad y el espíritu realmente se renueva bastante. La generación actual independiente de la ideología siempre se manifiesta muy patriota y es un orgullo inmenso, donde quiera que estamos, decir que somos bayameses. Bayamo es una ciudad que encanta, es una ciudad que tiene una magia tremenda, tal vez sea por la historia que tiene, tal vez sea por la gente, el bayamés, el carácter del bayamés. Bayamo parece ser una novia que cuando tú la conoces la empiezas a amar sobre todas las cosas. Es como esas ciudades que combinan lo viejo con la modernidad y la gente sigue prefiriendo el Bayamo de siempre. Bayamo que tiene ese reflejo mágico de ciudad que se deja amar como una novia bonita. Los bayameses han sido, y son muy apegados a su historia. Y gracias a ese apego a la historia de los bayameses, ellos conservaron mucha documentación, mucho material que ellos se llevaron, que salvaron, que resguardaron y que hoy, después de otras generaciones, los hicieron llegar a los archivos, los hicieron llegar a las bibliotecas. Hay mucha gente que se interesa y que ama la historia de su pueblo. Mucha gente pone las preguntas, quiere saber las cosas, busca informaciones
y está orgullosa de toda la historia, que es también la historia de la fe de la iglesia de la Catedral de Bayamo. De otra parte, entre poca gente que es cristiana, que va a la iglesia, hay mucha gente que tiene un profundo sentido religioso y busca las preguntas verdaderas, tiene dentro una estruna religiosa y busca también de ponerse en su manera, en su forma, a veces bien sencilla, de entrar en este contacto con Dios que a veces no saben ni quién es. Y mucha gente se acerca con las preguntas y es la gente bien cercana, entonces no encuentro dificultades en trabajo, en relacionarse con la gente de la iglesia, pero también de toda la ciudad de aquí de Bayamo. El misticismo que es muy proverbial de los bayameses, la espiritualidad, o sea, para usar un concepto más abarcador, la espiritualidad del bayamés. Blanca, estamos hablando de espiritualidad blanca. Sí. Positiva. Sí, como buena. Bien. Sí. Noble, claro, bien. claro. La espiritualidad del bayamés, que es una de las características identitarias de la gente de esta ciudad y de la región histórica, de la región inmediata circundante. Por ahí podría venir una clave, un indicio que explique muchos fenómenos y muchos acontecimientos que se dieron aquí en Bayamo y que hoy, gústenos o no, tenemos que aceptar que no pudieron ocurrir en otra parte del mundo. Tuvieron que ocurrir aquí en Bayamo. Aunque Bayamo es tan maravilloso y tan macondiano que siempre lo real se puede convertir en maravilloso cuando revisamos la historia de Bayamo. Es que fue la villa donde se gestó la nacionalidad cubana, lo que somos hoy, todos los cubanos, los que están aquí en la isla y los que no están, algunos mal que les pese. Realmente creo que si tuviera la oportunidad de volver a nacer, yo nacería bayamés. Como una reencarnación. Si yo reencarnara, esa es la idea. Estamos hablando de reencarnación y también estamos hablando de que por alguna casualidad a usted le corre por las venas un poco de Atuey y de Céspedes. No sé si de Atuey, pero es probable que de Céspedes. Yo soy un admirador a ultranza de la vida y la obra de ese gran bayamés, de ese gran cubano, de ese gran hombre, de ese gran ser humano, más allá de particularidades locales o nacionales, de ese gran ser humano que fue Carlos Manuel Céspedes. Y bueno, quién sabe si algo hay, un influjo, no sé, místico, aunque yo no soy muy dado a esas elucubraciones, pero quizás hay algún influjo místico del gran fundador de la nación cubana en mí. Por supuesto, toda historia va acompañada de mitos, de leyendas, de cuentos, porque cada generación va a ir reconstruyendo los diferentes procesos históricos y culturales de acuerdo a su psicología y a la ideología del desarrollo que sustentan. Por tanto, no nos asombremos de que Bayamo tenga tantas leyendas y tanta historia y tantos espacios por investigar todavía que generan polémicas, discusiones, contradicciones. Eso es propio del debate historiográfico y es propio también de la expresión de una sociedad que se resiste a ser reconocida en todas sus dimensiones.